Muy buenas tardes, hermanos. Tengo las 7 de la noche con un minuto. Un saludo aquí desde el sur de California. Estudiar el capítulo 18 de la Confesión de Westminster. La aseguranza de la gracia y la salvación, se llama el título. La seguridad de la gracia y la salvación. Y es un tema teológico, la seguridad de la gracia y la salvación. Así que vamos a empezar con una oración. Me van a seguir, por favor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que este momento sea bajo tu dirección y que podamos ser edificados en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar. Saludos a nuestra hermana. La primera parte dice así: aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados puedan engañarse en vano a sí mismos con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en favor de Dios y en el estado de salvación, cuya esperanza suya perecerá. Sin embargo, los que verdaderamente creen en el Señor Jesús y amarlo con sinceridad, esforzándonos por caminar con buena conciencia delante de Él, que en esta vida tengan la certeza de que están en estado de gracia y se regocijen en la esperanza de la gloria de Dios, cuya esperanza nunca los avergonzará. Vamos a analizar, hay textos aquí, tengo unos textos, pero vamos a leer. Dice: aunque los hipócritas y los hombres no regenerados puedan engañarse en vano a sí mismos con falsas esperanzas, presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en un estado de salvación, cuya esperanza suya va a perecer, o sea, de las personas que no son regeneradas. Sin embargo, los que verdaderamente creemos en el Señor Jesús y lo amamos con sinceridad, nos esforzamos por caminar con buena conciencia delante de Él, que en esta vida tengamos la certeza de que estamos en estado de gracia. Estamos en estado de gracia. Y se regocijen en la esperanza nunca. Texto Job 8:13. Vamos a leer. Libro de Job, capítulo 8, versículo 13. Dice así: así son los senderos de todo el que se desvía de Dios, y la esperanza del pagano dejará de ser. ¿No? Hablando de la gente no regenerada. Luego está Deuteronomio 29:19, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 29:19. Dice: y cuando él escuche las palabras de este juramento y reflexione en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en los apetitos de mi corazón, aunque añada embriaguez a la sed. Juan 8:41. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 41, dice así. Juan 8:41.
pero ustedes ponen por obra las acciones de su padre. Ellos le dijeron, no, no, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo, si su padre fuera Dios, me amarían, puesto que he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. Ese es el diálogo que Jesús tiene con los fariseos. Si usted lee todo el capítulo 8 de Juan, va a ver que es un diálogo muy importante. Es más, lo recomiendo que lo lean siempre, porque ahí nos da entonces a entender la relación, el diálogo entre Jesús y los fariseos. Mateo 7, 22, 23. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? En el capítulo 7, versículo 22, 23, dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos espíritus malos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. 23, entonces les declararé, jamás los conocí, jamás. Apártense de mí, váyanse, hacedores de iniquidad, o de maldad, como dicen usted. Pero, bien interesante, porque en una parte de la Biblia dice, si pedís todo en mi nombre, yo os lo haré. Pero aquí Jesús está hablando a los fariseos y le dice, bueno, ustedes van a decir, en tu nombre hicimos esto, ¿no? Tú dijiste que todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Bueno, en tu nombre estamos haciéndolo. Sin embargo, aquí Jesús dice, bueno, ¿saben qué? Yo nunca los conocí. No, yo nunca los conocí, ¿no? Sí, es cierto, ustedes mencionan mi nombre. Yo dije eso en mi nombre, cualquier cosa que pidan en mi nombre yo lo voy a hacer. Ustedes lo están haciendo, pero hay un detalle. Nunca conocí a ustedes. Ahora, muchos ven como una contradicción. ¿Cómo es posible que Jesús diga, todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré? Bueno, estos están pidiendo en su nombre y Jesús les dice, nunca os conocí. Eso es una buena pregunta. Bueno, en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor mío, entrará en el reino de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre. Un ejemplo claro para ilustrar esto de que cuando Jesús dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Se acuerdan? Y aquí está diciendo Jesús, a los que echaron demonios en su nombre, nunca los conocí. Bueno, pero ¿por qué se está contradiciendo Jesús o qué pasa? Bueno, no, la respuesta está en el versículo 21. Dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay una gran diferencia entre decir, bueno, en el nombre de Jesús y decir en el nombre de Jesús y hacer su voluntad. O sea, por eso dice, no todo el que me dice Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, si leemos todo por ejemplo, en Juan, si leemos en Juan el diálogo que Jesús, aquel que él envió, sea Jesús. Ahora, recuerden, en el contexto que habla Jesús, los fariseos, bueno, sí, si ustedes creerían en mí, porque yo vengo de él. Juan capítulo 8, por eso les recomiendo que lean Juan capítulo 8. Entonces, el diálogo que hay en Juan capítulo 8 es muy importante para entender que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios. Y eso no solamente es para ese entonces, sino para ahora. El cristianismo tiene 2000 años, más de 2 billones con B grande de adherentes, pero eso no implica de que todos sean los elegidos. ¿Se acuerda la parábola del trigo y la cizaña? Y esa parábola es significativa, porque en una congregación local, digamos que, ¿cuántas? 100 personas, digamos, promedio. Sí, todos cantan, oran, se dan la mano, ayunan, leen la Biblia, testifican, toman la Santa Cena, se bautizan. Pero eso no implica que los 100 sean verdaderos. ¿Se acuerda el caso de Simón el Mago cuando estaba predicando Pedro? Cuando fueron, perdón, Esteban fue o Felipe fue a Samaria y, y este hombre, un embaucador, charlatán, mentiroso, se convierte a la fe. Cuando viene Pedro, ve los milagros, dijo, aquí tengo negocio. Entonces se bautizó, confesó el nombre de Jesús, se bautizó y le seguían. Pero claro,
nunca fue creyente. Y uno dirá, "Un ¿cómo que no fue creyente? Si él confesó el nombre de Jesús, se bautizó, como dicen los apóstoles, y estás atado a la maldad. También, la experiencia del Simón el Mago, este hombre fue sincero y con gozo se fue de donde vino. Entonces tenemos dos que creen, que se bautizan, pero solamente uno es el verdadero, el otro no. Y eso está lleno del cristianismo. Creen en Jesús, se bautizan, hasta comparten la comunión, pero uno es el verdadero y el otro no. Claro, nosotros no tenemos una vista, diríamos, para mirar el corazón del hombre y ver, bueno, tú eres, tú no eres, no podemos decir, al menos basado en el testimonio externo. Y los demás sí, pero Él conoce, Dios conoce. Y eso es muy importante que tengamos en mente. Romanos 5, 2 al 5, ¿qué es lo que dice? Romanos capítulo 5, 2 al 5. Vamos a ver, aquí está Romanos 5, 2 al 5. A ver, dice aquí, por quien fuimos acercados por medio de la fe a esta gracia, por medio de Él, o sea, Jesús, a esta gracia, en la que estamos en la gracia de Dios, presente. Y nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, no solamente estamos viviendo en la gracia de Dios, sino que nos deleitamos, tenemos gozo de estar en la gracia de Dios. Ahora, es muy importante esto, es muy importante porque estar en la gracia de Dios es una vida continua. No es que solamente en la mañana, en la tarde no, en la noche poquito, no, es todas las 24 horas del día, los 7 días en la gracia de Dios es un deleite, es un deleite. Y esto es justamente lo que la gente que no está en la gracia de Dios no entiende, porque no tienen el deleite espiritual de Dios. O sea, el trabajo espiritual de Dios nos trae gozo. ¿Se acuerdan el eunuco de Etiopía? Después que Felipe le enseña, se cree en Jesús, se bautiza, luego el Espíritu dice y toma a Felipe, lo lleva a otro lugar, él no lo vio, pero él siguió su camino contento, así dice el escritor. Se fue feliz, a diferencia de Simón el Mago, que estaba lleno de amargura, un hombre mentiroso, engañó, creía que solamente le iba a engañar al Espíritu Santo, solamente comprar el poder. Pedro le confronta, ¿no? Pedro le confronta a este Simón el Mago, ¿no? Dice, no tienes parte ni suerte en esta fe. Así le dice Pedro. O sea, tú no tienes nada que ver en la fe cristiana. Directo, directo. No como hoy día a veces, ¿no? Eh, Dentro de los evangélicos, los pastores como que tienen miedo. Dicen, no, ¿cómo le voy a hablar así? Se va a ofender, se va a ir, ya no va a regresar. Pedro no pensó así. Pedro dice, ¿sabes qué? Tu dinero se destruya contigo mismo. Palabras fuertes, hermano. Porque tú has pensado que el poder de Dios se compra con la riqueza de este mundo. Púdrete con tu dinero, directo, ¿no? Tú no tienes parte en esta fe, ¿no? Tu corazón no es correcto delante de Dios. Le exhortó tremendo. No, Pedro estaba enojado. No obstante, arrepiéntete de tu maldad. O sea, significa que nunca fue creyente. Ruego a Dios para ver si Él te perdona. Y fíjese el atrevimiento de Simón el Mago. Le dice, bueno, ¿por qué ustedes mejor no ruegan a Dios por mí? Para que nada de lo que tú me dices me pase. O sea, orgulloso, sarcástico,
arrogante, soberbio. Le dice a Pedro, mejor tú ora por mí para que no me pase nada. Sin vergüenza, cara dura. Y se fue. Y de esos están llenos en el cristianismo. Por eso, claro, nosotros no vamos a ver, no podemos juzgar a simple vista tú sí, tú no, pero existe, existe. Sí los hay, siempre lo hubo, lo hay ahora y lo va a haber siempre. Por eso la misión del ministro es diariamente martillar. Así ustedes saben cómo es un martillo. Para que el clavo entre, tú no das solamente un martillazo. Tienes que hacer más de uno. Y cuanto más grande el martillo, más martillazos. Y eso es así. Entonces, nosotros somos como los clavos y la palabra como el martillo. La mayoría de nosotros necesitamos martillos de la palabra de Dios para poder estar bien. Un martillazo no nos va a hacer nada. Pero si siguen martillando la palabra de Dios, entra a nuestra conciencia, a nuestro espíritu y nos compunge para buscar a Dios. Y eso es así. Por eso es diariamente, no una sola vez. Una vez yo me acuerdo que una persona de una iglesia evangélica me dice, pero ¿por qué lees la Biblia todos los días? Le digo, no entiendo. Le digo, ¿por qué me preguntas? Claro, porque todo el mundo ya sabe que Jesús nació. Todo el mundo ya sabe que Jesús creció. Todo el mundo ya sabe que Jesús hizo milagros. Todo el mundo ya sabe que Jesús fue torturado. Todo el mundo sabe que murió y todo el mundo sabe que resucitó. Así que, ¿qué más vas a encontrar en la Biblia? Ya no lo leas. Así me dijo. ¿Qué más vas a con la misma historia de siempre? La misma, lo mismo, lo mismo. Ya párale, ya no leas, ya sabes. Oh, yo podría decir lo mismo. ¿Ayer comiste? Sí. Bueno, ahora ya no. ¿Tomaste desayuno ayer? Sí. Bueno, ahora ni mañana. Es más, como ya tomaste desayuno ayer, es el mismo desayuno, almuerzo y comida. Ya no comas ni tomas desayuno ni cenes por los próximos 10 años. La persona se va a morir en 3 días. Bueno, es lo mismo con la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que usa la palabra para alimentar nuestro espíritu, ¿no? Para alimentar. Número 2, segunda parte. Vamos a ver aquí. La certeza no es una mera conjetura, persuasión probable, basada en una esperanza falible, sino una seguridad infalible de fe fundada sobre la verdad divina de las promesas de la salvación, la evidencia interna de aquella gracia a las que estamos son las promesas, el testimonio del espíritu de adopción, dando testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, cuyo espíritu es las arras de nuestra herencia, mediante la cual estamos sellados para el día de la redención. Esto es promesa espiritual de Dios. Esto nadie lo puede tener, excepto el que está preordenado para la vida eterna. La certeza es la seguridad de la salvación. No es una mera conjetura, o sea, no es una invención que está basada en algo falible, más bien es la seguridad infalible de la fe, fundada sobre la verdad divina de las promesas de la salvación. O sea, nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe está fundada en la esperanza misma de Dios en su palabra, que el Espíritu Santo usa para reforzar nuestra fe. No es palabra de hombre. Esa es la diferencia entre nosotros, los cristianos, que creemos en las Escrituras, y aquellos que se llaman cristianos, pero creen en la palabra de un hombre. Si bien es cierto, honramos el buen testimonio, pero últimamente no es la palabra del hombre que seguimos, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. Esa es la diferencia con los amigos católicos romanos, donde ellos ponen su esperanza y su fe en el Papa humano, y este hombre, por más que se llame infalible, no es infalible, es falible. Es muy falible. Él necesita depender de Cristo. Nosotros, los cristianos que creemos en las Escrituras, que creemos en la inspiración de la Biblia, porque el Espíritu Santo lo dice así, basamos nuestra fe no en la palabra humana, sino en las promesas eternas de las Escrituras. Porque es ahí donde está el fundamento de nuestra fe. Y dice, la evidencia interna de aquellas gracias
a las que se hacen estas promesas el testimonio del Espíritu de adopción, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios hay un testimonio espiritual. No es solamente porque la Biblia lo dice, sino hay un testimonio objetivo, espiritual. Porque uno puede leer y decir, sí, es verdad, pero si no se hace parte de nuestra vida, entonces no significa nada. Es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, cuyo espíritu es las arras, la garantía que vamos a tener la herencia eterna, mediante la cual estamos sellados para el día de la redención. Estamos sellados espiritualmente. Hebreos 6:11, ¿qué es lo que dice? Veamos lo que dice Hebreos. Vamos a ver dónde está Hebreos. Aquí está. Ya lo encontré. Hebreos 6:11 y 19. Vamos a ver qué dice Hebreos 6:11. Dice sí la palabra de Dios. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero hasta el final para el cumplimiento de su esperanza y que no estén desanimados. No tenemos que estar desanimados. Desánimo, hermano, hermana, ¿está usted desanimada? ¿Está usted desanimado? No tiene que desanimarse, porque hay una esperanza, dice, llegando a ser herederos. Tenemos que ser imitadores de los que por la fe y paciencia llegaron a ser herederos. No hay razón para estar desanimado en la vida cristiana. Tiene que crecer usted. Una cosa muy interesante. Muchos evangélicos se salen del catolicismo para seguir igual. Yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué se salen si van a estar igual? Desanimados, sin esperanza, cínicos, muchos arrogantes, no saben qué comida espiritual comer. Bueno, no hubieran entrado, se hubieran quedado ahí. No existe, la meta del cristiano no es ser desanimado. No es que cuántos años tienes tú de salirte del catolicismo y serte evangélico. Oh, 30 años. Oh, 30 años. O sea, tú ya eres maduro espiritual, súper maduro. No, hermano, yo hasta ahora no sé dónde esté el libro de Oseas. No, yo no sé qué hiciste a los 30 años mirando fútbol tal vez. Pero el crecimiento es lo que dice Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe? Mente, ¿no? Dice en Efesios, capítulo 2. Pero ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Construido todo el edificio por medio de él, el cual crece para ser templo santo para Yahweh. Por quien también ustedes son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si usted no está creciendo, hay un problema espiritual con usted. Es la verdad. Si usted me dice, oh, yo tengo 25 años en la iglesia evangélica, pero no ha crecido como dice la Biblia, yo le hago una pregunta honesta. ¿Para qué entró a esa iglesia evangélica? No, es como que usted entra a la universidad. Yo quiero ser doctor en medicina. Entro a la universidad. Bueno, pasan 9 años, se gradúa, le dicen, oiga, ya es doctor, queremos que haga una cirugía del cerebro. Usted es un cirujano. Y usted le dice, ¿sabe qué? Yo nunca, es más, yo no sé cómo se agarra un bisturí. ¿Cómo que no? Usted es cirujano. Sí, pero con la justa me corto las uñas. Nada más. Es que alguien diga así, entonces yo no sé por qué le dieron el título de doctor. Bueno, algo parecido con el cristiano. Si en nuestro caminar cristiano seguimos igual como empezamos,
No sé si reírme, llorar, enojarme, gritar, pero fue una verdadera y reverendísima pérdida de tiempo. La ley de la vida es crecer y madurar. Dos cosas importantes. Uno puede crecer y ser inmaduro, pero la ley de la vida es crecer y madurar espiritualmente. Y en las escrituras para el cristiano no cambia, no cambia. Primera de Juan 2.3. ¿Qué dice Primera de Juan 2.3? Aquí está la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Veamos qué dice aquí. Dice así: y en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos, pero el que dice que le conoce, oh, yo conozco, hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, hacer la voluntad del Padre es cumplir sus mandamientos. O sea, Juan prácticamente está parafraseando lo que dice Jesús. Es lo mismo, está parafraseando. Primera de Juan 3.14, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 14, dice así: en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Está bueno. Agarre su marcador, yo tengo aquí un marcador, es celeste. Entonces voy a hacerlo ahorita, antes que me olvide. 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo hice, aquí está. No sé si pueden ver, ya lo hice. ¿Qué dice? Dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Aquí está la respuesta. Escuche bien. Respuesta, 1 Juan 3:14, en que amamos a nuestros hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Porque todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. Oh, esto está tremendo, hermano. 2000 años de cristianismo. Acabo de poner en mi muro. 2000 años de cristianismo. Y estamos más divididos que una orden de pizza. ¿No? Una orden de pizza, ¿cuántas divisiones tiene? A ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, como tal vez entre 10 a 12. 10 a 12. Bueno, el cristianismo no tiene 10 ni 12. Tiene miles de sectas alrededor. Católicos divididos los ortodoxos. Viene el protestantismo que está más dividido que un mercado de frutas. Y siguen dividiéndose. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces vamos a dar testimonio? Oh, somos cristianos todos, bueno, no nos amamos, solamente amo al de mi iglesia, al que está. Somos 20 personas, solamente a él, el resto ya no. Eterna dentro del cristianismo, sus divisiones, al mundo no le importa. ¿Sí? No le importa. Él lo que quiere ver es unidad, pero no ve unidad. No ve unidad. Ahora entiende por qué la parábola del trigo y la cizaña. Muchos le dirán, Señor, ¿qué hace? Eché fuera demonios. Eso no es fácil, Señor. Usted sabe que no es fácil. Yo lo hice en tu nombre. Y tú me dices que no me conoces. Sí lo he hecho varias veces. Hasta puse mi mano en enfermos, sanaron de una forma milagrosa. No me vengas a decir que no me conoces, Señor. Por favor, estás bromeando. No los conozco. No les conozco. Nunca los conocí, dice el Señor. Para que nos haga pensar. ¿Qué más? Sigamos. Parte número 3. Esta seguridad infalible no pertenece antes de participar en ella. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que son dados libremente por Dios, puede sin una revelación extraordinaria en el uso correcto de los medios ordinarios lograrlo. Y por lo tanto, es deber de todos dar toda la diligencia para hacer firme su vocación y elección, que de ese modo su corazón puede ser ensanchado en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor, agradecimiento,
en fortaleza, alegría en los deberes de la iglesia, de la obediencia, los frutos apropiados de esta seguridad. Tan lejos está de inclinar a los hombres a la holgura. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo que esta seguridad que tenemos en Cristo de la salvación no pertenece tanto a la esencia de la fe. En el verdadero creyente se puede esperar mucho y enfrentarse a mucho. Para conocer las cosas que son dadas por Dios libremente, sus dones, podemos nosotros, por el medio ordinario, hacer, dar, poner diligencia para hacer firme nuestra vocación. O sea, no somos flojos. O sea, no hay cristiano perezoso, ¿no? No hay cristiano que dice, bueno, ya soy salvo, voy a descansar un rato. Por ese rato se convierte por 30 años. Yo soy salvo por gracia y ya está todo. ¿Para qué más? No, no, ya, ¿para qué matarse? No, 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 no. Dice aquí, tenemos que poner diligencia para hacer firme nuestra vocación y elección en el Espíritu Santo. ¿Ok? No es el gozo de uno, porque si fuera de uno, no podemos nosotros. Somos volubles. En amor, que es de Dios. En agradecimiento a Dios. Fortaleza espiritual. Alegría en los deberes y la obediencia. Los frutos apropiados de esta seguridad, ¿no? Los cuales están tan lejos de inclinar a los hombres a lo que... En otras palabras, el que está ocupado en las cosas de su seguridad no va a estar flojo. Si usted conoce a un evangélico flojo, bueno, al menos que agarre una escoba y que barre la casa, pero que haga algo. Porque no puede haber evangélico flojo o cristiano. Se llaman cristianos, ¿no? Bueno, pero si un cristiano que usted se llama evangélico es flojo, yo no sé para qué se metió el evangélico. O contésteme, no es la verdad. Usted sabe, no quiero excusas. Es la verdad. No es culpa del Papa, no es culpa del presidente, no es culpa de nadie. Es usted. Es negligente. Tiene que ser lo opuesto. Diligente en las cosas. Primera de Juan 5:13, en el mismo libro de Juan, dice así, Primera de Juan 5:13. Interesante lo que dice aquí. Aquí está, aquí lo tengo, aquí los leo. Les he escrito esas cosas a ustedes, dice Juan, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esa es la confianza que tenemos en Él, en que en todo lo que le pidamos, de acuerdo a su voluntad, Él nos va a escuchar. Si estamos convencidos de que Él nos escucha acerca de lo que le pedimos, confiamos en que ya hemos recibido de Él lo que le pedimos. Otra cosa muy importante es la oración. Cuando oramos, ¿no? Muchos critican el catolicismo, que por aquí critican al amigo católico. No lo critiquen. Él cree en Dios. Pero lo que no saben es que cuando oran los evangélicos oran igual que un católico romano. Sí, ¿no han visto las oraciones de los evangélicos? Yo los he escuchado por más de 20 años a los evangélicos, he trabajado con ellos. Más de 20 años los he escuchado. No, es increíble. Pero no pasa el techo. De ahí no pasa. Entonces, ¿por qué tiene que ver con la teología? Para que una oración sea una oración ortodoxa y efectiva, tu teología primero tiene que ser ortodoxa y efectiva. Porque si tú no creces en el conocimiento de la sana doctrina, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo vas a orar? Entonces hay tanta subdesarrollo, diríamos así, espiritual, subdesarrollo, subdesarrollo espiritual, que muchos evangélicos no saben cómo orar. Lo que critican al católico romano lo hacen ellos. Así. Sí, 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 lo hacen. Ninguna diferencia.
pero tiene que ver con la teología. La pregunta es, ¿sus pastores les enseñan a orar? ¿Sus pastores, sus ministros, lo que, a la iglesia donde van, les enseñan a ustedes a orar? Recuerde, por eso es pastor. No va a ir al panadero que le enseña a orar. No, el pastor es el que enseña. Entonces dígale, pastor, usted es obispo, presbítero, anciano, lo que sea, usted enséñame a orar. Eso es muy importante que se sepa. ¿Qué más? Marcos 9:24. Interesante. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Dice así. Al instante el Padre, vamos al 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le será posible. Al instante el padre del muchacho clamó y lloró, diciendo, creo, ayuda mi escasa fe. Jesús le dice, al ver Jesús que la gente... Ahora, muy interesante, porque Jesús está hablando con un hombre que tiene fe, no una fe grandísima, porque aquí dice, ayuda mi escasa fe. En este texto, los amigos pentecostales, ¿no? De los movimientos pentecostales, dicen, bueno, ahí dice, todo le es posible, y comienzan a orar, 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 y siguen orando, orar, orar, pero, bueno, Dios ya contestó, Él no es sordo. Como que ya contestó si lo estoy pidiendo, no veo. Bueno, esa es la respuesta de Dios. Eso es la respuesta de Dios. Porque lo que Él quiere es que tú confíes en Él. ¿Para qué le vas a gritar? Él sabe que hemos leído hace un momento que Dios ya sabe antes que le pidamos. ¿No? Eso está en el libro Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan? Capítulo 6, versículo 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. ¿Quién? Los fariseos. Porque su padre, mire lo que dice Jesús, Mateo 6:8, márquelo, memorícelo, póngalo en su página de Facebook, porque su padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. O sea, lo que tú estás pensando, a ver, en la noche voy a poner mi petición de oración en la noche. Dios ya sabe lo que vas a poner. Él ya sabe. No es que, oh, lo voy a poner, ahora sí, hermanos, pidamos. No, no, Él ya sabe. Él sabe lo que vas a poner. Él sabe tu intención de tu oración. Ahí está. Mateo 6:8. No es que si no, bueno, hermano, si no oramos, el Señor no va a contestar. No, sí, ya contestó. O sea, ¿tú crees que Dios está? No me piden. Bueno, cuando no me piden, no contesto. No, no, Dios no está así. Dios no está así. A Daniel le dice, antes que salga la palabra de tu boca, ya te contesté. Creemos que Dios es el que corre los tickets de la buena suerte o la lotería. No, 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 no. Ese no es el Dios. No sé si te enseñó tu pastor eso. Si no te enseñó, entonces pídele que te enseñe. Pero Yahweh, desde el principio de las escrituras, no ha cambiado. Es un Dios que está siempre activo en las cosas de su pueblo y del mundo. Él dirige, Él da antes que le pidamos. Mítico. Lean minutos, estoy roncando hasta el día siguiente. Bueno, yo no sé para qué se hizo evangélico, hermano. Si usted dice, bueno, los católicos no se leía la Biblia,
y ahora la evangélica también se queda dormida en el sillón. Yo no sé por qué cambio de religión es eso, hermano. Honestamente, yo no entiendo. Te duermes en el primera, por lo cual os digo que iba a dormir. Así te pasaste por los últimos 20 años y nunca creciste. Hay que tomar en serio la vida cristiana. Si realmente usted es seria en su fe, diligencia, como acabamos de leer, no hay flojera, no hay cristiano flojo ni perezoso, ¿no? Y sabe, la palabra perezoso viene del animalito perezoso. ¿Han visto el perezoso, no? Cómo camina, pero bien lento, en cámara lenta. ¿Han visto? Pueden poner ahí Google, perezoso. Van a ver. Está en la selva, son animalitos, bueno, no son chiquitos, pero son tan lentos. El que también es lento es el camaleón, o el, ¿no? Camaleón, creo. También lento, ¿no? Bueno, hay cristianos evangélicos que son así, lentos. No, hermano, hay que ser diligente. Hay que tener hambre y sed. Última parte. Los verdaderos creyentes pueden tener la seguridad de la salvación de diversas maneras. Se nos sacude, ¿no? O sea, hay momentos en la vida que nos afecta la vida, ¿no? Tratan de, las circunstancias de la vida tratan de afectar nuestra seguridad, ¿no? Ya sea por negligencia, o ya sea por pecados, o ya sea por problemas ajenos a nosotros. Entonces son pruebas que como que nos tratan de ver cuán fuertes somos en nuestra fe y muchas veces constrita el Espíritu Santo. Por alguna tentación repentina, vehemente, Dios retira la luz de su rostro y nos hace sufrir incluso a los que temen, a los que le temen para estar en tinieblas y no tener la luz. Sin embargo, nunca están completamente desprovistos de la simiente de Dios y la vida de fe, ese amor de Cristo y de los hermanos, esa sinceridad de corazón, conciencia del deber, de los cuales por la operación del Espíritu Santo, esta seguridad puede a su debido tiempo ser avivada y por el que, mientras tanto, se apoyan en la desesperación absoluta. O sea, lo que está diciendo esta parte, última parte, es, va a haber momentos en la vida cristiana, todos, ¿dónde están las promesas de Dios? Soy tal vez peor que un incrédulo. No veo las promesas de Dios una realidad en mi vida. No veo la bendición que tanto habla la Biblia. O sea, son momentos de prueba. Son momentos, ya sea de cualquier índole, familiar, de trabajo, de dinero, de cualquier cosa. Y es ahí donde nuestra fe es probada, es desafiada. Pero dice aquí, aún en esa circunstancia, nunca estamos completamente desprovistos de la simiente de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Porque tenemos en el fondo todavía la vida de fe, de amor en Cristo y de los hermanos, con sinceridad de corazón, y tenemos la conciencia del deber, aún cuando en ese momento estamos pasando pruebas. Y es muy importante eso que tengamos en mente, y voy a leer aquí un texto. Está Mateo 26:69. Vamos a ver, ¿qué dice Mateo 26:69? Mateo 26. Es un 69, dice.
Fue el primero que predicó a los judíos en Jerusalén. Pero antes de eso le negó a Jesús. Le negó a Jesús. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú estabas con Jesús el Nazareno. Él negó delante de todos, diciendo, yo no sé de qué estás hablando, mujer. Al salir del portal, otro lo miró y le dijo, este también estaba junto con ese Jesús de Nazaret. Y también lo negó. Yo no conozco a tal hombre, dice Pedro. De un rato más se le acerca los que estaban de pie, le dijeron, este también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar, hasta por la manera de hablar, te delata. O sea, ¿cómo hablaría Pedro? Fíjense, interesante. ¿Cómo hablaría Pedro? Que los que estaban alrededor dijeron, ¿quién está hablando? Él. Oh, con razón. Él está bien de Jesús, porque por la forma como habla, ya lo delató. No nos dice cómo hablaba, ya sea el acento. No, el acento tiene mucho que ver. No, yo trabajo, cuando hago mi trabajo, trabajo mucho en la comunidad mexicana aquí en Los Ángeles. Y créame, apenas empiezo a hablar, me dicen, usted no es mexicano. Yo no, no soy mexicano. Digo, ¿cómo sabe? Bueno, por su manera de hablar, me dicen. Usted no habla como mexicano. Digo, pues, ¿cómo hablan los mexicanos? Pero sí, la manera de hablar delata a uno. Entonces, Pedro de Galilea, su acento era galileo. Entonces, su acento galileo, Jesús de Galilea, entonces ese es uno de ellos. Y lo negó. ¿Se acuerdan que Jesús dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante a mi Padre? Lo negó. Pero Jesús lo restaura. Interesante. Jesús lo restaura y se convierte en el principal de los apóstoles junto con Juan. Y bueno, hermanos, con esto terminamos. Que haya sido entonces de ayuda, edificación espiritual para todos nosotros. Y eh, espero que haya servido para que nos dé una exhortación la palabra de Dios y podamos ser diligentes en vivir en la esperanza y la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu paz sea con nosotros, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con ustedes. Amén.